El hombre que luego se convertiría en Kang el Conquistador nació en el siglo 30 en Contratierra, es decir, la Tierra 6311, un mundo utópico en donde todas las formas de violencia fueron casi erradicadas. Kang es herido por un toro y pasa un año hospitalizado donde se le pasaba viendo grabaciones en video de la época heroica de la Tierra 616, la Tierra principal, naciendo en él el espíritu de aventura y conquista. De adolescente se une a los jóvenes Vengadores y toma el nombre de Iron Lad, pero no puede ir en contra de su destino y a los 25 años descubrió la fortaleza de un antepasado suyo, Nathaniel Richards, padre de Reed Richards, donde encontró los planos que le permitieron construir una máquina del tiempo. Le dio a la misma la forma de una esfinge y viajó hasta el año 2950 a.C., el antiguo Egipto, en donde, aprovechando su superioridad tecnológica, se convirtió en faraón, bajo el nombre de Ran-Matat, buscando controlar a un joven mutante en Sabanur que luego será Apocalipsis. Gobernó como un dios por una década. En algún punto tuvo un hijo con una esclava a quien llamó Ramares. Eventualmente, los Cuatro Fantásticos con En-Sabanur, el dios de la luna Khonshu y héroes de la era moderna Doctor Strange y los Vengadores viajaron a ese tiempo y lo obligaron a escapar. Huyó con la máquina del tiempo, pero dejó la fachada externa con aspecto de esfinge en el lugar, la cual terminó siendo la gran esfinge de Giza. En ruta al futuro, una tormenta del tiempo o temporal desvió a Rama al siglo XX y se encontró con Doctor Doom perdido en el espacio. Dañado por la tormenta temporal, el módulo de control de Rama-Tut lo llevó años más allá en el tiempo y se estrelló en Egipto, donde luchó contra los viajeros del tiempo, Blacksmith y Cable. Inspirado en su encuentro con el Doctor Doom, creó una armadura con poderosas armas y tomó la identidad de Centurión Escarlata. Viajó a otra línea del tiempo, la Tierra 689, y engañó a los Vengadores de esa Tierra para neutralizar a todos sus compañeros héroes y así poder gobernarlos. Pero fue derrotado por los Vengadores de la Tierra 616 y es lanzado fuera del tiempo. Richards deseaba regresar a su tiempo nativo, pero rupturas temporales lo enviaron al siglo 40, un futuro distópico arrasado por la guerra, en donde solo quedan varios grupos de combatientes desorganizados. Reunió a varios salvajes y bajo su mando se convirtieron en un poderoso ejército, que conquistó a toda la Tierra y a muchos otros mundos, e incluso otras dimensiones. Así nació Kang el Conquistador. Kang se había convertido en una suerte de Alejandro Magno, pero no era suficiente. Deseaba dominar la Tierra, pero no la Tierra devastada del siglo 40, sino una Tierra aún joven y vital. Para esto, construyó una nueva máquina del tiempo y viajó al siglo XX, pero los Vengadores se lo opusieron y lo expulsaron. Desde entonces, ese grupo no dejó su mente y lo siguió observando, siguiendo sus cambios de miembros, atacando de lejos, etc. Su vida cambió en el reino de Karelius, un pequeño reinado a donde llegó con sus tropas. Allí se enamoró de Ravonna, la hija de Karelius, e incluso llevó a los Vengadores allí para humillarlos y mostrar su valía. Al vencerlos y capturar el reino, quiso tomarla como esposa, pero su teniente Valtag le recordó que su código era asesinar a todos los gobernantes que le desafiaran para impedir que encabecen futuras rebeliones. Kang se negó y fue un error. Valtag, que lo veía como un dios conquistador, veía que Kang no era más que un hombre, e intentó amotinar a su ejército contra él. Kang liberó a los Vengadores y a cambio de liberar el reino de Ravonna, lo ayudaron a dominar el motín. Valtag fue apresado, pero se liberó, y cuando los Vengadores eran devueltos a su época, intentó matar a Kang a traición. Ravonna, que decidió en ese momento que amaba a Kang, se interpuso en el disparo. Valtag recibió al momento la muerte que merece un traidor, pero el disparo fue dado y nada en la ciencia del siglo 40 podía restaurar la vida de Ravonna. Kang pudo salvarla al ser transportado por Thor al Limbo, en donde encontró al aparentemente muerto Immortus. Utilizando sus máquinas, salvó a Ravonna, retirándola del flujo temporal en el instante anterior a que recibiera el disparo, aunque al hacerlo, creó una línea temporal en la que fue él, y no Ravonna, quien murió.
De hecho, sus múltiples aventuras crearon numerosas líneas temporales alternas, así como a muchos Kangs alternos. Sus otros Shos eran valientes y decididos como él, pero eventualmente podrían ser un peligro. Entonces creó el Concilio de Kangs, supuestamente para organizar sus múltiples versiones, pero en realidad aprovechó la ocasión para matarlos a todos. Sin embargo, luego de hacerlo, fue traicionado por Ravonna, que trabajaba con Immortus, quien enloqueció a Kang otorgándole los recuerdos de todas sus versiones alternativas. Luego de esto, se dirigió a Chronopolis, una ciudad construida por uno de sus otros Sho, que a fin de cuentas era ahora suya. Desde allí se dedicó a administrar su gigantesco imperio, pero no le gustaba hacerlo. Prefería la guerra, la conquista y no la administración o la diplomacia. Veía esas actividades como propias de Immortus, su yo futuro en quien no quería convertirse. Para evadir aquello viajó nuevamente a Egipto, luego de su escape anterior. Si bien era también un rol de gobernante, era un gobierno sobre un pequeño reino que lo consideraba un dios, no un gigantesco imperio que ocupaba todo su tiempo. Permaneció 10 años allí, pero siempre atormentado por la certeza de su inevitable futuro como Immortus. Finalmente decidió afrontar su destino, pero como había destruido su máquina del tiempo al llegar, hizo que lo embalsamaran vivo de forma de despertar en el siglo XX. Una vez allí, volvió a encontrarse con los Vengadores, y Thor lo ayudó a ir al Limbo, en donde asumiría finalmente su rol como Immortus, pero no lo hizo. Al llegar, vio diversas imágenes de grandes momentos temporales, entre ellas cuando Immortus accede a trabajar para los Guardianes del Tiempo. No quiso aceptar que su futuro fuera trabajar para otros, y volvió a Chronopolis una vez más. Allí decidió su nuevo objetivo, comenzar un gran enfrentamiento contra Immortus, encontrar la forma de evitar convertirse en él. Mientras estudiaba a su rival, supo a través de Libra que Immortus pensaba alterar la historia humana asesinando a Rick Jones. Cuando Rick fue llevado extrañamente inconsciente ante la inteligencia suprema, Immortus detuvo el tiempo y envió a Tempus a matarlo. Pero Kang intervino protegiendo a Rick simplemente para prevenir lo que Immortus deseaba. Rick, con la ayuda de Libra, atrajo a un grupo de Vengadores de diversos puntos del tiempo y finalmente logró lo que Immortus buscaba evitar: dominar y controlar de forma consciente la fuerza del destino. Al ser derrotado, Immortus se retiró y luego lo hizo Kang. Immortus comenzó entonces a atacar Chronopolis a gran escala, y condensó toda esa dimensión en el Cristal de la Eternidad, un artefacto que le permitía alterar el tiempo a voluntad sin generar con ello líneas temporales alternativas. Kang se unió entonces a la Inteligencia Suprema y a Rick Jones, para ir los tres a rescatar a los Vengadores y ayudarlos a enfrentarse a Immortus y los Guardianes del Tiempo cuando estaban por destruir prácticamente todas las líneas temporales. Los Guardianes huyeron hasta el mismo fin del tiempo, a donde los siguieron. Immortus se negó a matar a los Vengadores cuando se lo ordenó directamente, y los Guardianes lo mataron por eso. Pero para castigar a Kang, a quien no podían matar porque debía convertirse en Immortus, emplearon sus máquinas para intentar transformar a Kang en Immortus allí mismo. Pudieron haber tenido éxito, pero la voluntad de Kang fue muy fuerte y se liberó. Sin embargo, al hacerlo se separó en dos seres, por un lado él mismo y por el otro un nuevo Immortus. A partir de entonces ya no están relacionados, y Kang e Immortus pasaron a ser dos entidades independientes una de la otra. Tras matar a los Guardianes del Tiempo, regresó al siglo 61, donde decidió fundar una dinastía para tener un heredero que lo sustituyese en caso de morir. Para llevar a cabo esa tarea, eligió a una mujer genéticamente perfecta de su imperio para que le otorgara un hijo, y tras 22 intentos fallidos, nació su 23º hijo, Marcus XXIII. Luego de ser considerado digno, lo envió a otro tiempo para que se entrenase por unos 20 años. Cuando regresó, lo convirtió en su general bajo el nombre de Centurión Escarlata. No mucho después decidió llevar a cabo la mayor hazaña de su vida, y la primera en la de Marcus: conquistar la Tierra de la Edad Heroica. Kang envejece a un ritmo más lento que la humanidad moderna, lo que aumenta su longevidad. Es un experto en viajes en el tiempo y manipulación del espacio-tiempo.
ha dominado la tecnología avanzada y se presume que tiene una inteligencia superior a la media. Es un estratega experto para quien la lucha es una necesidad. Su voluntad es supuestamente indomable. Es un veterano del combate armado y desarmado a lo largo de numerosas épocas cronológicas. Kang usa una armadura de cuerpo completo que mejora su fuerza. Puede levantar 5 toneladas al usar la armadura. La armadura puede proyectar un campo de fuerza que cubre un círculo de 6 metros alrededor de su usuario. El campo de fuerza es lo suficientemente duradero como para proteger a su usuario de ataques nucleares directos. El traje recibe aire, comida y agua, lo que le permite sobrevivir durante bastante tiempo antes de agotar sus recursos. Viene con su propio sistema de eliminación de residuos. La armadura está equipada con varias armas, incluyendo proyectores de partículas antigravitón en sus guanteletes, desintegradores de fuerza de conmoción, circuitos que acceden a la máquina del tiempo de su nave, lo que le permite una recuperación automática de unos segundos y muchas otras armas más. Kang incluso ha demostrado que la tecnología transfiere su mente a cuerpos alternativos cuando uno de sus cuerpos muere. Por tanto, podría extender su vida indefinidamente. Por lo general, Kang lleva varias armas, como un generador de pantalla de defensa antimateria, un proyector de rayos de vibración, un amplificador de campo electromagnético, un lanzador de misiles de ojivas de rayos neutrinos del tamaño de una pistola, un generador de parálisis eléctrica, un pulverizador de gas nervioso y un expansor molecular. Kang comanda una vasta armada de guerreros de toda la galaxia de su era futura. Utiliza numerosos robots, sobre todo sus estimulantes Growing Men, repletos del polen de crecimiento del cosmos mundial, lo que hace que crezcan en tamaño y fuerza al absorber energía cinética. Kang el Conquistador fue creado por Stan Lee y Jack Kirby e hizo su primera aparición en un cómic en las páginas de Fantastic Four número 19 en octubre de 1963, aunque fue en su personaje de Rama-Tut. Como Kang el Conquistador, hizo su primera aparición en las páginas de Avengers número 8 en septiembre de 1964.